Voy a comenzar explicando algunas cosas algunas fotografías, algunas imágenes que no todas son partes de obras, algunas son referencias. Por ejemplo, esta imagen es muy importante para mí porque representa de la forma que regularmente yo comienzo a hacer una obra, en que consiste básicamente en ocupar estructuras de poder que están fuera del objeto que yo fabrico, desde el cual yo me alimento para hacer funcionar mi obra. Básicamente eso es la energía eléctrica. En el año 2004 yo comencé a hacer una serie de esculturas que tenían la forma de un carro, y la idea principal era que eran esculturas que se podían mover, que buscaban energía eléctrica para poder funcionar. En este caso, lo que yo hice fue construir este carro como carro de supermercado, pero no necesariamente haciendo la relación al capitalismo, al mundo del consumo, sino que más bien a la relación con la gente que no tiene casa en Nueva York, que son los llamados homeless. Como ustedes saben seguramente, la gente que no tiene casa en Nueva York regularmente ocupa un carro de supermercado para trasladar sus pertenencias, y también lo ocupan de casa. Ahora, al mismo tiempo, lo que ellos hacen es que ocupan la energía eléctrica del sistema público de energía eléctrica. Entonces, de alguna forma, roban energía para poder existir. Y así es como esta obra funciona de la misma forma, en que va buscando energía eléctrica alrededor de la calle para funcionar. Ahora, para poder mostrar eso, el proyecto o la escultura también tiene un video, en que el video va acompañado de una canción, y esta canción se llama Juan sin Tierra, y que es originalmente un corrido mexicano del año 1915, en que cuenta la historia de una persona que el gobierno le ha quitado todas sus pertenencias, incluso la tierra, donde él ya no tiene ni siquiera la libertad de poder morir en ninguna parte, porque tampoco puede caer en la tierra, porque él no es dueño de nada. Entonces el carro va recorriendo la ciudad buscando energía eléctrica con esta canción de fondo. Mucho antes que eso, en el año 1996, yo comencé a trabajar con energía eléctrica, y los primeros trabajos que yo hacía eran estos dibujos con cable eléctrico, pero adosados a la arquitectura de la sala de exposición. Entonces el dibujo estaba regulado por todas las condiciones que tenía la sala de exposición, que eran el tamaño de los muros y la ubicación de la energía eléctrica. Entonces, a partir de esos elementos, quizás de esos dos elementos, que era la ubicación de la energía eléctrica y el tamaño del muro de la sala, yo hacía un dibujo que marcaba y daba cuenta de cómo la arquitectura del lugar me controlaba para hacer el dibujo. Luego, cuando estaba viviendo ya en Nueva York, en el año 2002,
al mismo tiempo que estaba haciendo estos carros con estas esculturas movibles, comencé a investigar el uso de la silla eléctrica en Estados Unidos. En Estados Unidos la pena de muerte, como saben, aún es legal, y durante mucho tiempo la silla eléctrica era el único sistema de castigo capital. La silla eléctrica fue inventada a fin del 1800 por Edison y de alguna forma representa lo que podríamos llamar que fue la primera pieza de mobiliaria moderna en que ocupa energía, un sistema técnico como una forma ideológica o política. Entonces yo comencé a investigar este uso de la silla eléctrica y descubrí que en el estado de Florida, aún hasta el año 2000 se ocupaba la silla eléctrica, y hice esta pieza que de alguna forma representa esta silla, lo que se le llama al estado como del eterno sol en Florida. Pero sobre el asiento de la silla están impresos los nombres de todas las personas que fueron ejecutadas en la silla eléctrica durante el siglo XX. Y la obra se llama Si te sientas, te mueres. Continuando con esa investigación y teniendo en mente lo que significa la idea de la silla eléctrica como el primer mueble de diseño moderno, en el mundo del diseño industrial, al objeto que sí se le llama como el primer objeto de diseño moderno es a esta silla, que es la silla de azul y roja de Gary Rietveld, diseñada en el año 1918. Y lo interesante que tiene esta silla para el mundo del diseño es que es la primera pieza de mueble que fue pensada para poder producirla en masa, porque los materiales que se ocuparon eran todos materiales que ya existían, que el diseñador los compraba en la barraca cortados de alguna forma. Entonces él solamente los tenía que ensamblar, y la producción de la silla en masa era una producción de alguna forma más fácil. Entonces lo que yo hice fue buscar un material eléctrico que pudiera coincidir con las proporciones de la silla original. Lo interesante es que estos materiales eléctricos, que son los tubos fluorescentes, que también se compran en el comercio, como es la barraca, es la ferretería. Y estos objetos vienen de un tamaño específico, de un tamaño que uno los compra a cierta medida. No se pueden mandar a hacer de un tamaño especial, sino que ese es el tamaño, es como un ready-made. Entonces lo interesante es que estos objetos coinciden exactamente las proporciones de la silla original de Gary Rietveld. Y eso a mí me pareció algo muy interesante, de que cómo ciertos objetos domésticos y también conectados al mundo de la electricidad tienen una proporción con el cuerpo humano y tienen una conexión tan directa al mundo doméstico. De esa misma forma, otra silla que es un ícono del diseño industrial moderno es la silla que se llama la silla Vasily, diseñada por Marcel Breuer en el año 1925, donde su mejoramiento técnico del diseño industrial fue
ocupar el tubo metálico. Y con el tubo metálico él podía diseñar objetos, no por la estructura interior, sino que por la silueta del objeto, y hacer que esa fuera la estructura que sustentaba el objeto. Ahora, de la misma forma yo pensé, ¿qué objeto o qué material eléctrico existe que tuviera una similitud con el tubo metálico para construir esta silla? Entonces fue ahí como descubrí y comencé a trabajar con el neón. Porque el neón, lo interesante del neón es que te permite modelar un objeto de la forma que uno quiera, que es la gran diferencia entre el neón y el tubo fluorescente. Ahora, todos estos objetos, metafóricamente, la relación que tienen es ser una versión de la silla eléctrica, y esta idea política de cómo la tecnología siempre se ha pensado de una forma para mejorar la vida de las personas. Después, al mismo tiempo, comencé a investigar este otro diseñador que hizo estos dibujos, estos pictogramas de los Juegos Olímpicos del año 1972 para las Olimpiadas de Múnich. A lo mejor ustedes recuerdan esa Olimpiada porque fue bien catastrófico, porque fue cuando el grupo terrorista israelí que se llamaba Black September tomó rehenes a un grupo de palestinos y de alemanes. Bueno, lo interesante de estos pictogramas es que tienen una relación con la idea del cuerpo humano clásica, porque están diseñados en las mismas proporciones en que Da Vinci y Durero pensaron el cuerpo humano, en que la cabeza de la persona en la proporción ideal de la representación del cuerpo o de un cuerpo ideal, la cabeza cabería 6 veces en el cuerpo de la persona. Ahora, cuando se diseñaron estos íconos del deporte, también el diseñador dejó de lado, por ejemplo, cosas tan esenciales como son el género de las personas. No se sabe si son hombres o mujeres, no hay una definición de eso. Tampoco se sabe la identidad racial de los personajes. Es completamente una estilización del cuerpo humano de una forma, quizá irónicamente decirlo, ideal. Ahora, lo interesante para mí, que por qué yo estudié estos personajes, es que cuando comencé a ver el asunto de las proporciones con los tubos fluorescentes, de la misma forma en que, voy a ir rápido, en que estas proporciones coincidían con la silla de Rietveld, es que las proporciones de los tubos fluorescentes también coinciden con las proporciones de los pictogramas y por ende coinciden con las proporciones del cuerpo humano. Entonces, esa relación entre digamos, procesos industriales y el tamaño, las proporciones del cuerpo humano es lo que de alguna forma definió toda esta serie de trabajos que yo hice con tubos fluorescentes. Luego hay se podría hacer un paréntesis en que comencé a trabajar con el neón de una forma distinta. Ya no era en la producción de objetos, sino que en juegos de lenguaje. Y en que el objeto, que sería la escultura, comenzaba a trabajar de una forma mucho más activa con la arquitectura del lugar o con el espacio donde se instalaba.
Entonces comencé a experimentar con este juego de espejos, en que se ocupa un espejo regular y un espejo que se llama, se podría llamar espejo espía, que es el mismo espejo que se ocupa en las salas de interrogación policial. Entonces, este espejo es que uno puede ver por una parte, pero por el otro lado funciona como un espejo regular. Entonces, en esta escultura, la única pieza de neón que yo fabriqué es la primera, que dice Mi. Debajo del Mi hay un espejo regular y sobre el Mi está este espejo espía. Entonces la reflexión de ambos hace que se produzca el reflejo de Mi, que se transforma en Wi, porque la M se transforma en W, pero la E, como es simétrica, se mantiene igual, o parece ser que está igual. Está invertida, pero no se nota. Entonces se transforma en este juego como una especie de... Yo le llamo que es como la obra de Brancusi, la torre infinita, pero invertida. Entonces, hay un juego más bien con los opuestos, con las dualidades, en que el Mi se convierte en Wi, y también es una forma de hablar del positivo y el negativo, y también del reflejo y la inversión del reflejo. Ahora básicamente la idea era provocar una ilusión de un hoyo muy profundo en el espacio arquitectónico que en realidad no existe, como un deseo de poder provocar ese choque con la arquitectura. Aquí les voy a mostrar, voy a pasar más bien rápido, este es otro de los carros, de las esculturas con carro como escultura movible. La diferencia es que en este caso el objeto funcionaba con un generador de electricidad a gasolina, y lo que se hizo fue una especie de película o de cortometraje en que el personaje comienza robando gasolina de un carro, y después le pone el generador sobre la carretilla y comienza a hacer un viaje a lo largo de unas líneas de tren en un lugar bien como con un ambiente bien industrial, bien como olvidado, que está cerca de donde yo vivo, en Brooklyn. Pero lo que va haciendo esta persona es que cada cierto tiempo va cambiando de color a las luces de la carretilla, porque en el video, como que se muestra toda la acción, va con una canción que se llama No soy de aquí, no soy de allá, y que es una canción que básicamente muy parecida a la canción del carro de supermercado, en que la persona va cantando esta balada en que va explicando que no tiene un destino fijo, y que su relación con la vida más bien se trata de ir en constante cambio de identidad. Entonces lo que hace esta persona con la carretilla es que la ocupa como si fuera una linterna en que va iluminando su camino, pero al mismo tiempo siempre va cambiando sus colores. Es un video muy simple que prácticamente se ve esa imagen todo el tiempo en el video. Es casi una imagen estática, pero el video en realidad son estas dos personas que están grabadas en vivo, en que la persona que está tocando la guitarra está realmente sobre esa persona. Y esta es la obra que explicaba Antonio al principio, en que es un monumento a Víctor Jara, que es un artista chileno, un cantautor muy importante, porque durante los años 60 y 70 recuperó el folclore chileno, y también y las letras que él componía tenían una carga social muy importante. Digamos que él fue el artista
más importantes del tiempo en que Salvador Allende era presidente en Chile. Y Víctor Jara fue muerto, torturado durante los primeros días de la dictadura en Chile. Entonces lo que yo hice fue tomar la imagen clásica del héroe que está en una plataforma que muchas veces también está sobre un caballo, pero en este caso la idea era hacer un monumento que más bien representara el dolor que pasó Víctor Jara cuando él murió. Y en el video hay una música que más bien es una poesía, es un canto que es del último texto que escribió Víctor Jara cuando estaba siendo torturado. Y ese texto nunca se supo si iba a ser otra canción o simplemente un relato. Entonces el video consiste en hacer esta imagen del monumento, pero a la vez con esta canción, y tratar de alguna forma de darle un sentido a esa canción y tratar de terminar lo que quiso hacer Víctor Jara. Entonces lo que esta persona hace con el video es que intenta poner una melodía a ese texto. Una vez que hice ese trabajo de Víctor Jara, yo comencé a interesarme mucho más en lo que fue la historia de Chile durante la dictadura. Entonces comencé a investigar ciertos lugares clandestinos, de prisioneros que tenía la dictadura, donde a vista normal parecían ser casas de cualquier persona, pero en realidad en esos lugares se realizaban torturas y se tenía prisioneros, pero eran casas comunes y corrientes que estaban en lugares residenciales. Entonces uno de estos lugares le llamaban Venda Sexy o Discoteca. Y ese lugar lo que se hacía principalmente es que se torturaba gente con música muy fuerte y con electricidad también. Entonces, para este proyecto lo que yo hice fue buscar hacer un estudio de recopilación de entrevistas a gente que estuvo prisionera en ese lugar y gente que aún recordaba qué música era la que ellos escuchaban cuando estaban siendo torturados. Y logré recuperar como unas 20 canciones, y eran todas canciones populares en los años 70. Canciones, no sé, como de Julio Iglesias, cosas así bien populares. Entonces lo que yo hice fue pedir a un DJ que hiciera unas mezclas de electrónica como disco bailable de cada una de estas canciones, y hice este espacio que es como una especie de sala de baile, pero también tiene estos hoyos profundos que parecen ser como fosas o tumbas. Entonces lo que se hacía es que estas canciones se tocaba una canción al día repetitivamente. Entonces este lugar que parecía ser como una especie de discoteca, de club, con una música muy bailable, se transformaba en una cosa más similar a una tortura al repetir la canción constantemente durante todo el día. Y la exposición, las canciones nunca se repitieron, entonces solamente se hizo una colección de canciones que también era la misma cantidad de días de la exposición. Luego, siguiendo con la investigación que comencé a hacer sobre
lo que se podría decir el abuso de los derechos humanos durante la dictadura en Chile. Hice esta otra obra que está dedicada a 4 ciudadanos norteamericanos que fueron muertos durante la dictadura o por la dictadura. Lo que es interesante políticamente es que desde al inicio de la dictadura el gobierno de Estados Unidos apoyó la dictadura y después con el tiempo ocurren cosas contradictorias en que la misma dictadura comienza a asesinar ciudadanos norteamericanos. Entonces esta obra se trata de eso, en cómo la dictadura provocó ese tipo de contradicciones políticas. Los dos nombres de las personas, los primeros, Frank Teruggi y Charles Horman, eran 2 periodistas que vivían en Santiago y tenían mucha información de la relación entre la CIA y la dictadura chilena. Y las otras 2 personas, Ronnie Moffitt y Orlando Letelier, vivían en Estados Unidos. Ronnie Moffitt era una ciudadana norteamericana, Orlando Letelier era un chileno, pero que ya no había perdido su nacionalidad porque el gobierno de la dictadura lo había expulsado. Y bueno, fueron ellos dos últimos fueron muertos por una bomba que les pusieron en su auto. Luego, esto fue en el año 2007, se trata de una instalación bien grande en Chile que se llama ¿Dónde están? Esto también continúa con la investigación que yo estaba haciendo sobre los abusos violentos durante la dictadura en Chile. Entonces, como a lo mejor ustedes saben que esta frase o esta pregunta ¿dónde están? Inmediatamente se relaciona con los desaparecidos durante las dictaduras en Latinoamérica, especialmente en Chile, en Argentina, en El Salvador. Entonces, al momento que uno pone esa pregunta, inmediatamente la respuesta es ¿dónde están los desaparecidos de estas dictaduras? Ahora en lo que yo estaba interesado era en cómo de alguna forma buscar un nuevo significado a esta pregunta en un tiempo en que ya la dictadura se había acabado. Pero las personas que habían provocado todos los abusos a los derechos humanos aún no habían sido juzgados por la ley. Entonces yo hice esta pequeña guía, que es como un brochure, donde en el interior hay una lista como de unas 400 personas que originalmente apoyaban el gobierno militar y tienen una biografía en que explican qué fue lo que hicieron durante el gobierno militar y cómo hicieron abusos de poder durante el gobierno militar. Entonces, la instalación consistía en que las personas entraban por esta rampa, se les entregaba a cada uno este brochure y entraban, la gente entraba por esta rampa, se les entregaba este brochure y después pasaban inmediatamente al segundo piso de la galería, no tocaban el suelo y lo que hay en el suelo es que están escondidos todos los nombres de las personas que están dentro de este brochure, que en el fondo son personas que apoyaban el gobierno militar y ellos son los que hacían desaparecer a las personas. Entonces, en este caso, en vez de hacer la pregunta de ¿dónde están las víctimas de la dictadura militar?, se hace la pregunta ¿dónde están los victimarios de la dictadura militar? La gente que
que era parte de la policía secreta o que eran militares o que eran políticos que apoyaban la desaparición de las personas. Ahora, esta situación durante la dictadura de lo que me interesa a mí más bien es cómo se aplican ciertos conceptos y cómo esos conceptos se van quedando en la memoria colectiva y se van transformando, sus significados se van transformando en distintas cosas. Es por eso que era interesante que esta pregunta ya no se refiriera más a las víctimas, sino que a los victimarios. Y también había otro concepto muy interesante que me llamaba la atención, que era el concepto de los NN, que se les llamaba que también se les llamaba a los desaparecidos, pero que era gente que no tenía ningún tipo de forma de identificarlo, en que se habían encontrado restos de su ropa o restos de su cuerpo, pero no se les podía dar una identidad, entonces se les llamaba los NN, que es algo relacionado con no name o no nombre. Acá en Roma, junto con Antonio Arévalo, hicimos un proyecto, Antonio como curador, hicimos un proyecto en la Fundación Volumen, donde tiene una arquitectura bien interesante, que son como bóvedas. Es como un pequeño, no sé, se siente como si fuera un subterráneo de alguna forma. Entonces lo que el proyecto consistía en trabajar esta historia que ocurrió acá en Roma durante los años 40, en que muchos judíos se escondieron en las catacumbas y siempre está la pregunta en quién dio a conocer esa información al régimen fascista, y esas personas fueron encontradas y fueron muertas. Entonces, yo comencé a investigar esa historia, que después de un tiempo se convierte en algo, no tanto de historia tampoco, se convierte como en algo ya más ficticio, en que existen historias de la historia de la historia. Entonces las cosas se empiezan a contar de distintas formas. Y comencé a investigar o más bien en cómo podíamos tener una relación hoy día con ese suceso. Y pensando en que eso que ocurrió hace 70 años ocurrió debajo del suelo en Roma, en el subterráneo. Entonces yo tomé, esa es la planta de la galería de Volumen, y yo diseñé distintos pozos de ladrillo con distintas formas geométricas, ocupando la arquitectura del lugar, en que cada uno de esos pozos tenían unas palabras en italiano. Una dice eco, occhio, eco, ex, odio, beco, eccidio. Entonces, todas esas palabras fueron escritas por dentro de estos túneles de ladrillo, en que de alguna forma lo que hacían era una conexión con el subterráneo y con la situación que originalmente había ocurrido en el subterráneo de Roma. Ahora la exposición se llama Nacht und Nebel, que es una
un nombre en alemán que significa noche y niebla, y que era la política de nazi para exterminar a ciertos judíos que eran más peligrosos para ellos, y que les ponían un brazalete que decía NN. Entonces esas personas ya estaban reconocidas como NN, pero no como NN como lo entendíamos en Latinoamérica durante los 80, que pensábamos que significaba sin nombre o no name, sino que más bien significaba noche y niebla, que era la forma de hacer desaparecer a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la instalación tenía más bien que ver con esa historia, en cómo las personas que habían sido muertas durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis habían desaparecido. Ahora, durante la inauguración, lo que se hizo fue una performance. Se invitó a una actriz para realizar esta performance, y lo que ella hizo con su cuerpo fue adosarse con ciertas posiciones sobre las esculturas por un determinado tiempo. Y se puso niebla dentro de la galería, y además se hizo una versión musical de una ópera de Wagner, que es de un acto donde paradójicamente es donde se toma el concepto de noche y niebla. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, de pintura. Cuando recién yo me fui a vivir a Nueva York en el año 1997, estaba muy interesado en el minimalismo norteamericano. Y eso por una razón que tenía mucho que ver con el tiempo en que yo vivía en Chile, y también el tiempo en que se gestó, en que se podría decir el tiempo del socialismo en Chile y después lo que fue la dictadura. Si ustedes saben que el minimalismo norteamericano principalmente se gestó durante los años 60 y 70, que es todo el tiempo en que se vivió la Guerra Fría en Latinoamérica, y que es todo el tiempo que principalmente Estados Unidos comenzó a ejercer poder sobre ciertos países del mundo en que tenían una inclinación comunista. Pero al mismo tiempo el minimalismo era el gran representante de esta política industrial norteamericana de ser el máximo poder del mundo. Entonces, yo siempre empecé a ver de que cómo el minimalismo representaba esta fuerza imperialista que tenía Estados Unidos sobre el mundo, y cómo el minimalismo comenzó a transformarse en el mundo del arte como en algo bastante similar, como en algo en que se imponía sin tener ningún tipo de contenido social en las obras, sino que era simplemente una forma de mostrar un terminado industrializado, un terminado de perfección máxima, como si fueran objetos preciosos, ¿no? Entonces comencé a investigar de qué forma el minimalismo perdía toda la capacidad de transmitir todo lo que estaba ocurriendo en el mundo al mismo tiempo que estaba siendo tan popular. Si ustedes piensan, la invasión a Vietnam por Estados Unidos ocurría durante ese tiempo.
y comenzaban todas las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, ahí fue cuando me empezó a interesar el trabajo de Dan Flavin, de Donald Judd, de artistas norteamericanos que son tan íconos de todo ese tiempo. Y lo que yo comencé a hacer es tomar esas obras o tomar esos artistas o esa ideología y empezar a devolverles el sentido político, el sentido social que para mí estas obras podrían tener. Entonces, esta obra, que es de un artista que se llama Ellsworth Kelly, hizo esta obra en el año 1965 que se llama Spectrum, y la idea de él era trabajar con la superficialidad de la pintura, negar cualquier tipo de ilusión y que sea el intervalo exacto de color y de peso entre un panel y otro. Que es una cosa bastante visual. Entonces yo tomé esta obra como referente y presenté este trabajo que fue el pabellón de Chile durante la Bienal de Venecia en el año 2009, que es una obra que también trabajé con Antonio Arévalo como curador, y fue presentada como el pabellón de Chile, representación nacional en el Arsenal. Entonces yo lo que hice fue, primeramente fue una versión de esa obra de Ellsworth Kelly, en que ya no trabajaba la superficialidad o la pérdida de ilusión de los paneles, sino que comenzaba a trabajar en qué ocurriría si, manteniendo la misma proporción de esos paneles, cada uno de los paneles se transformaban en unos como pasillos sin fondo o pasillos sin límite, en que los paneles ya no eran completamente planos, sino que se hablaba de ilusión y de profundidad. Ahora, los colores fueron mantenidos lo más cercano posible a los originales, pero con luces de neón también, y que son luces que existen de ese color y los colores no se pueden mezclar. Ahora, el resto del pabellón tenía otra obra más, que es esta, que hace parte de la misma serie de los carros movibles, pero la diferencia es que esta vez la energía eléctrica se producía con el pedaleo de la persona. Tenía unos generadores que se activaban con la fuerza humana. Esa escultura va con un video en que la persona, el video se hizo en Nueva York, en Times Square, y esta persona va recorriendo Times Square en la bicicleta realmente, y se hace un contraste bien directo a la idea de la alta tecnología y de la baja tecnología entre la escultura y el paisaje. Que el paisaje que hay en Times Square, que es como la máxima representación de la tecnología de último momento. Ahí pueden ver algo. Y la otra obra, que es ese cilindro negro que se ve al frente, es un cilindro también como con el juego de espejos, similar a las puertas, pero dentro de ellas lo que dice es la palabra bed. Entonces también ahí hay un trabajo frente a lo que puede ser lo plano o lo superficial o lo que regularmente pensamos como lo que es una cama.
Ahora, esa cama también tiene la idea, la cama tiene psicológicamente la idea de hogar, ¿no? Entonces, cada una de las piezas, lo que hacía y de lo que hablaban era de alguna forma del sentimiento o del concepto de hogar o de una situación física estable. Las puertas eran puertas que no iban a ninguna parte, que no tenían ningún fondo, y el video llevaba una canción también, que era una canción anarquista, en que hacía relación a no sentirse representado por ningún emblema. Entonces, todo esto para decir que esta instalación era lo que finalmente representaba el pabellón de Chile, y que era, de alguna forma, representar esta idea o cuestionar esta idea de nacionalista, de qué significa representar a un país con el arte. Ahora, como saben, también la Bienal de Venecia es la única bienal en el mundo que aún mantiene ese concepto de los pabellones nacionales. Y esa era justamente una de las preguntas que yo le hacía al pabellón, en qué sentido tiene aún hacer estas preguntas sobre qué es nacional o qué no es nacional. Bueno, al mismo tiempo aproximadamente comencé a hacer esta otra escultura que son rejas de neón y lo que hacen es delimitar ciertos espacios dados y convertirlo en espacios totalmente cercados en que la gente, el público ya no se le es posible acceder como regularmente es. En este caso fue una invitación a una feria de arte que se llama Armory Show en Nueva York, donde a veces se invitan las galerías con que los artistas trabajan, a veces se hace una presentación individual del artista. Entonces a mí me invitaron a ocupar completamente el stand con una obra. Y yo comencé a cuestionarme qué sentido podía tener hacer una exhibición individual en una feria de arte, que todos sabemos cómo funciona la feria de arte, en que es un lugar netamente comercial y no hay como un acercamiento intelectual a los trabajos, sino que es más bien qué es lo que se puede vender más rápido. Entonces lo que yo quise hacer fue realmente tomar en serio el contexto de la feria de arte y hacer una obra en que hablara de lo que significa hacer o trabajar en ese contexto. Entonces lo que yo hice fue completamente cerrar el lugar, el stand de la galería, y hacer parecer de que dentro del stand no había arte, que estaba completamente vacío, porque la escultura en realidad está en los perímetros del stand. Y entonces, si se dan cuenta, lo que hace la escultura es totalmente cuestionar cuál es la forma de circular que uno puede tener dentro de una feria del arte, en que no necesariamente tiene que ser entrar al stand y ver obras que se puedan fácilmente comprar, sino también se puede hacer un tipo de obra idealmente en que cuestione ciertos conceptos que uno tiene de la feria de arte. Ahora esta pieza comenzó a viajar a otras galerías y a otros espacios de exhibición, y este fue en una bienal que se llama Prospect en New Orleans, en Estados Unidos,
Entonces, lo que yo hice con la reja de neón fue encerrar la galería y no permitir a las personas que pudieran acceder a la galería. Solamente podían acceder al espacio de la recepción de la galería. Entonces, directamente se entraba desde la calle al espacio de la recepción, que es este escritorio, y la cerca tenía todo encerrado y no se podía ir más allá de eso. Después esta fue otra forma de presentar la cerca, que esto fue en Chile. Entonces lo que yo comencé a hacer con la cerca es que comencé también a ocuparla como parte del diseño de la exposición, en que la cerca comenzaba a regir de la forma en que ciertas obras se podían observar. Entonces, por ejemplo, esa obra que se ve detrás, de luz un poco rosada, solamente se podía acceder a ella dándose una vuelta por detrás a través de ese como túnel negro que se ve ahí, y ahí detrás de eso se podía llegar a la pieza rosada. Entonces también como la reja comenzaba a funcionar como laberinto dentro de las exposiciones. Ahora esta reja, esta obra, está hecha de distintas secciones. Está hecha de 11 secciones, entonces hace que sea bastante flexible y que se pueda adaptar a distintos espacios arquitectónicos y crear distintas formas de circulación en los espacios. Luego comencé esta otra serie de objetos. Ahora todo lo que les estoy mostrando no es un recorrido cronológico, sino que regularmente la forma que yo tengo de trabajar es que voy trabajando distintas series al mismo tiempo. Por ejemplo, esta obra es del mismo tiempo que la reja de neón. Son ambas del año 2011. Entonces lo que comencé a hacer con esto, en que empecé a buscar una serie de objetos que son instrumentos en que la idea de sonido está asociada inmediatamente. Como la idea de sonido es una idea prácticamente visual, en que uno ve el objeto e inmediatamente se imagina el sonido que produce, porque son objetos muy familiares. Ahora esta serie yo le llamo objetos silenciados, porque son objetos que podrían producir un sonido muy fuerte, pero ya no se ocupan como instrumento, sino que dentro del instrumento sus partes están cambiadas por espejo y por palabras con neón en que aluden a la idea de sonido. Para mí son objetos que tienen mucha relación con la historia que les contaba antes, cuando gente era torturada con música, y con música de muy alto volumen, en que las personas eran silenciadas con el sonido. Entonces, estos objetos para mí tienen esa relación, en que son objetos que ya no pueden producir ningún sonido. Son como instrumentos frustrados de alguna forma. Entonces está esa torre de tambores en que la torre, los textos de la torre definen la idea de lo que significa realizar una obra de arte de alguna forma. Es como el proceso de realizar una obra de arte. Arriba dice high, tone, bass, mute, deaf
la obra se llama tuning, que significa como ajustar. Entonces, es una obra que principalmente habla del proceso de realizar una escultura. Y después está esta obra que es mucho mayor, que se llama Bom Bom Bom, y también lo que hace es que el texto de alguna forma representa el sonido de lo que este instrumento a lo mejor podría producir. Ahora también tiene una relación con el espacio, en que también hay una cosa sensorial, en que el objeto también pareciera ser como que succiona al espectador. Esas cosas también son muy interesantes porque hacen de la escultura que sean muy activas también, que parezcan ser muy silenciosas y muy pasivas, pero también son muy activas al mismo tiempo. Bueno, y este es prácticamente el último proyecto que les voy a presentar. Cuando hablamos de Víctor Jara, como un artista, un músico muy importante para Latinoamérica, porque se dedicó a explorar y a descubrir y también a mantener ciertas tradiciones del folclore latinoamericano. Pero anterior a Víctor Jara existió Violeta Parra, quien hizo la misma labor y fue la mayor influencia de Víctor Jara en esta forma de investigar la música folclórica. En Estados Unidos existió un músico que se llamaba Woody Guthrie, que paralelo al tiempo cuando vivió Violeta Parra, y él en Estados Unidos también se dedicaba a lo mismo que comenzó a hacer Violeta Parra, que era hacer investigación y recuperación del folclore, en este caso de Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, este artista fue una gran influencia para Bob Dylan, y que se podría decir que Bob Dylan es como el paralelo a Víctor Jara en Latinoamérica, y ambos son de gran influencia para el resto de la música popular que vino después de ellos. Pero Woody Guthrie y Violeta Parra nunca se conocieron, pero sí se conocieron a través de los artistas que ellos influenciaron. Entonces, él escribió esta canción que se llama This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra, o vuestra tierra, en que es se podría decir una oda al optimismo de los trabajadores que iban inmigrantes, que iban entre pueblo y pueblo en los años 20 en Estados Unidos buscando trabajo. Es como la esencia del inmigrante. Entonces, él habla de cómo esta tierra nos puede proveer de lo que queramos, pero que solamente va a depender de nosotros. Y si se fijan, en cada una de las estrofas siempre termina con mi, como diciendo de alguna forma que siempre este lugar va a ser para ustedes, pero para mí también. Entonces es una idea muy bonita, como una idea muy utópica de lo que significa ir de pueblo en pueblo buscando trabajo. Entonces, cuando la gente buscaba trabajo en ese tiempo, y si ustedes han visto películas o han estado en Estados Unidos y han visto las típicas torres de agua de madera, originalmente cuando esas torres se construyeron simbolizaban, o se podría decir que eran las primeras formas de
de almacenar agua en los pueblos donde había producción, algún tipo de producción industrial. Entonces esas torres de agua se convirtieron para los trabajadores que iban buscando trabajo de pueblo en pueblo en el símbolo de donde podría haber prosperidad. Después también en Estados Unidos esas torres de agua se hicieron tan populares que se comenzaron a poner en los techos de los edificios también para almacenar el agua. Pero originalmente tiene un significado que es muy relacionado con el trabajo y con la inmigración de personas entre pueblo y pueblo. Entonces lo que yo hice fue, ocupando el nombre de esta canción, This Land is Your Land, fabriqué estos 3 objetos, estas 3 torres de agua, y lo que tienen adentro cada una, también con el juego de espejo, es provocar esta idea de mirar hacia arriba, como quien dice metafóricamente, mirar hacia el cielo y tener una visión optimista sobre la forma que uno está mirando el arte. Entonces esta escalera se transforma en una escalera infinita de luz. Después volví a ocupar el texto en que tiene que ver con las estrofas originales de esta canción, en que siempre termina con mi, pero frente al espejo se transforma en we, en que es lo que dice la canción, que dice que habla de ustedes y de mí. Y después volví a este concepto del ocupado en el pabellón de Chile, en la Bienal de Venecia, que era la palabra bed. Entonces, el conjunto lo que hace es armar una poética sobre la idea de hogar, pero también la idea de trasladarse en busca de sobrevivencia. Entonces, esta obra está ubicada en un parque en Nueva York, que es un parque muy con mucha gente, porque está en la mitad de la ciudad. Entonces la gente transita de un lugar a otro, y era muy interesante ver cómo la gente pasaba debajo de las torres, y en el fondo es un lugar de la ciudad en que es más bien donde la gente trabaja, no tanto donde la gente vive. Entonces, para mí era una forma de volver a esta idea de cómo estas torres eran parte del día a día de las personas que trabajan en la ciudad. Y por último fue este proyecto que se acaba de presentar en Santiago, que es un video, el video que ustedes estaban viendo cuando entraron. La bandera se llama Bandera Negra, y tiene que ver con un hecho muy interesante que está ocurriendo en Chile específicamente, y que es la cantidad de inmigrantes que ahora están llegando a Chile. De la misma forma, seguramente, obviamente ustedes saben, y especialmente en el contexto de la exposición del proyecto acá del museo, en la cantidad de inmigrantes y cómo el escenario político también está cambiando. Entonces, en Chile, por ser uno de los países latinoamericanos con la mayor estabilidad económica, también se ha convertido como en un imán para muchos inmigrantes de América que buscan una mejor forma de vivir. Hay muchos haitianos, hay muchos venezolanos, brasileños, peruanos, bolivianos y venezolanos principalmente, y también dominicanos. Es la primera vez, se podría decir, que existe una inmigración tan grande de gente de color
a Chile, que históricamente Chile siempre ha sido un país netamente blanco, especialmente porque la raza indígena es una raza que siempre se ha mantenido como, se ha marginalizado de los centros de la ciudad. Entonces, yo de alguna forma, en relación a ese concepto y en relación también irónicamente, a lo que podría ser finalmente cómo el color negro podría representar a todo el mundo y a todos los países, y sacarle ese como implicancia racista que tiene de hablar del color negro, tratar de eliminar ese concepto, al poner estas banderas que son banderas prácticamente de todos los países, y porque si uno, que es un concepto de la pintura, si uno junta todos los colores del espectro, el color que uno logra sería el color negro. Entonces se transforma el color negro como el color ideal de unión de todos los colores. Y bueno, eso. Muchas gracias.